El precio que hay que pagar por hacer trampa. Me acerqué al mostrador y le pregunté al dependiente si había algún mensaje para mí y revisó el cajón en busca del número 300 theme, sacó un trozo de papel y me lo extendió. Mientras lo leía, los dos hombres que habían estado sentados en el vestíbulo cuando entré se levantaron y se dirigieron hacia mí. Leí la nota me pedía que llamara al detective Howard Miller y a un número de teléfono se acercaron, dos hombres uno a cada lado de mí y el de la derecha, preguntó si yo era Frank Thomas, si lo soy el detective. Leeson y el caballero a su izquierda es el detective Phillips. Sí que puedo hacer por usted esta nota. En su mano es del detective Miller del departamento de policía de Branson. Es del detective Miller. No tengo idea de quiénes aparentemente llamó y dejó este mensaje a las 10 de esta mañana temprano. Y cuando usted nunca devolvió la llamada, nos llamó y preguntó si podíamos encontrarla. Te preguntamos dónde has estado todo el día, de qué se trata esto realmente. ¿Podrías responder la pregunta 8 a 9? Desayuné aquí en el restaurante del hotel, con un par de conocidos de 9 a mediodía, asistí a un seminario aquí, en una de las salas de conferencias del hotel de mediodía, aún almorcé con algunas personas que conocí durante el seminario, y de 1 a 5:30 asistí a la sesión de la tarde de 4:30 a 6. Fue la hora del cóctel posterior al seminario de 6 a 7:15. Más o menos fue la cena en el restaurante del hotel, y de 7:15 hace 5 minutos, fue bebidas en el Boom Boom Room. Ahora es mi turno. ¿Qué significa todo esto? Creo que sería mejor si hablaras con el detective Miller al respecto. Una última pregunta. ¿Dónde estuviste anoche entre la medianoche y 4? Dormí en mi cama. ¿Alguien puede confirmar eso? ¿Por qué necesito a alguien que confirme que estaba dormido de nuevo? Necesita obtener eso del detective Miller. Cambié mi mirada del Zona Phillips. Luego caminé hacia el teléfono. Le pedí al operador que cobrara la llamada a mi habitación y luego llamé al número en la nota al detective Miller. Aparentemente era un teléfono celular porque a pesar de la hora tardía, la tercera llamada fue respondida. Hola, detective Miller. Sí, mi nombre es Frank Thomas y usted pidió que lo contactaran. Oh sí, señor Thomas. Es un hombre difícil de localizar. He estado en reuniones la mayor parte del día. Acabo de recibir su mensaje. Ahora tengo a 2 oficiales de policía local conmigo y me están haciendo preguntas, pero no me dicen qué está pasando. Lamento mucho tener que decirle, señor Thomas, pero su esposa murió. ¿Cómo está? Estaba bien. Cuando hablé con ella anoche, ¿a qué hora fue eso? A eso de las 6. ¿Desde dónde la llamó? Desde mi habitación de hotel. En algún momento entre la medianoche y las 41. Ella fue asesinada. Asesinada, sí señor, parece que alguien entró a tu casa y la mató. Oh Dios mío, ¿alguna idea de quién lo hizo? Fue un robo fallido. Algo, robado como televisores o muebles o algo. No puedo hablar de esto por teléfono, señor Thomas. Discutiremos los detalles cuando llegue a casa. Trataré de estar en el primer vuelo a primera hora de la mañana. ¿Puedo hablar con los oficiales, por favor? Seguro, puse a Larson al teléfono. Estaré en mi habitación haciendo las maletas. Necesito llamar a la aerolínea y dejar algunos mensajes para el seminario. Gente en el camino a casa. Pensé en Melissa. Nos conocimos en un cóctel y me enamoré perdidamente de ella, pelirroja fogosa, con una cara que iluminaba la habitación cuando sonreía y un cuerpo hecho para el pecado. Estaba con alguien, y como había bastantes personas en la fiesta con las que quería hacer negocios, tuve que mantener la calma. Esperé hasta que la atrapé ella sola y después de asegurarme de que nadie me estaba mirando, le entregué un papel con mi nombre y número de teléfono y un breve mensaje: llámame. Ella me llamó al día siguiente y me preguntó por qué supuse que llamaría. El que no se arriesga no gana nada, dije, y la unidad militar británica tiene un lema que se adapta a la situación. El que se atreve ganará. ¿Cómo podría dejar pasar la oportunidad de conocer a alguien tan seguro de sí mismo que realmente no debería? Me dio su dirección y la recogí a las 6 de la tarde. Para cenar tenía todo el paquete: apariencia, ingenio, encanto e inteligencia. En nuestra tercera cita me dijo que cenaríamos en casa y que solo tenía que traer vino cuando la cena terminó y la botella de vino estaba vacía. Tomó mi mano y dijo: espero que no te vayas temprano, tenemos que ver si tenemos un futuro juntos. Me llevó a su dormitorio y comenzó a hacerme el amor. La mujer era insaciable. Pero debo haber hecho todo bien, porque por la mañana, después de otro intenso tecteo, ella dijo: lo harás bien. 9 meses después nos casamos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el anuncio. Por favor, coloqué los respaldos y las mesas en posición vertical mientras nos preparábamos para abordar y llamé con anticipación para avisar a mí qué vuelo tomaría y cuándo debería llegar él y su compañero detective.
Paulson me estaban esperando cuando bajé del avión después de las presentaciones, me pidió que los acompañara a la estación y le dije que sacaría mi auto del garaje y los seguiría o los encontraría en la estación de policía y él dijo que realmente preferirían que fuera con ellos y que realmente preferirían no ir. Estoy aquí, mi auto está aquí y no tiene sentido conducir hasta el centro contigo y luego dar la vuelta y regresar aquí para buscar mi auto, así que a menos que me arrestes, tomaré mi auto. Uno podría preguntarse por qué no estás siendo muy cooperativo. Señor Thomas, nadie en mi posición se sorprendería. ¿Qué tal si acortamos el baile un poco? Mi esposa fue asesinada y ambos sabemos que soy sospechoso a pesar de que estaba a casi 400 millas de distancia y puedo probarlo. Ambos sabemos que los oficiales con los que hablaste anoche están verificando todo lo que les dije antes. Llamándote. Ambos sabemos que no me dijiste nada sobre lo que le pasó a mi esposa cuando hablamos anoche. Todo lo que dijiste fue que hablaríamos cuando regresara aquí, y ahora quieres que me vaya y deje mi auto aquí. Eso me dice que no crees que lo vaya a necesitar más. Lo que me dice que prácticamente has decidido que soy tu hombre y esperas verme tras las rejas por el resto del día. Así que mi auto puede estacionarse aquí y esperas que coopere. La cooperación es una calle de doble sentido. Me miró y asintió con la cabeza. Creo que estamos empezando con el pie equivocado. Miró a su alrededor y luego señaló uno de los muchos lugares de comida dispersos por la terminal, y dijo, «Oye, sentémonos en una mesa y tomemos un café y te pondré al día, tan pronto como nos sentamos a tomar un café». Miller dijo ayer a eso de las 9:10 de la mañana. Un amigo tuyo, esposa Mary Osborne, llegó a recoger a su esposa para un viaje de compras preestablecido cuando nadie respondió al timbre. Ella trató de abrir la puerta y la encontró abierta. Llamó a su esposa, pero nadie le respondió. Revisó y vio que el auto de su esposa todavía estaba estacionado en el garaje. Así que pensando que su esposa podría haberse quedado dormida, subió las escaleras y encontró a su esposa muerta en el piso del dormitorio. Llamó al 911, pero según el forense, su esposa había estado muerta durante al menos 4 horas cuando la descubrieron. Usted dijo que fue asesinada. Le dispararon 2 veces. ¿Por qué tengo la sensación de que no me está contando todo porque no lo estoy? Hay un procedimiento a seguir en casos como este. Tiene que haber una entrevista formal en la estación que será grabada. Ya le he dicho más de lo que debería. Vaya a buscar su auto y reúnase con nosotros en la estación de policía. ¿Debo llevar a mi abogado conmigo? Eso depende de usted. Ciertamente tengo el derecho de hacerlo como oficial de policía. Debo admitir que no quiero que ejerza ese derecho. Los abogados tienen la costumbre de interrumpir constantemente y eso dificulta el interrogatorio y el flujo fluido del interrogatorio en sí mismo. Puede decirle algo al investigador, así que me interrogarán. Por supuesto que lo harán. Usted lo dijo usted mismo hasta que sea exonerado. Usted es una persona de interés en la investigación sobre la muerte de su esposa. Terminamos nuestro café y me subí al autobús para recoger mi auto en la estación de policía. Me llevaron a una habitación donde me acompañaron Miller y Paulson. Me advirtieron que el interrogatorio estaba siendo grabado y me preguntaron si quería un abogado presente. Les dije que no. Me preguntaron dónde había estado esa noche y les dije lo mismo que les había dicho a los detectives en el hotel. Luego Paulson me preguntó si tenía un arma. Varias. Cualquier calibre 22. No, en su mayoría Colt calibre 45. Y Glock. 40 calibres principalmente. Podría tener un par de 357 Magnums, pero no estoy seguro cómo. Puedes tenerlos y no estar seguro. En realidad no me pertenecen. Pertenecen a mi empresa. Tu empresa Paladin Seguridad. Tu propia Paladin. Yo sí, pensó por unos segundos y luego preguntó. ¿Conoces a Robert Turner? Nunca lo he conocido, pero sé quién es él. ¿Qué sabes de él? Bueno, no estoy exactamente al día con esto, pero la semana pasada era el actual de mi esposa. ¿Lo sabes? Sí, creo que fue en algún momento a principios de abril cuando ella lo contactó. Tal vez deberías contratar un abogado, señor Thomas. ¿Por qué? Porque acabas de admitir que sabías que Robert Turner era el amante de tu esposa, y Robert Turner fue encontrado muerto en el dormitorio con tu esposa, y acabas de sugerir que yo, siendo un marido abusivo, los maté a ambos en un ataque de celos. Eso es absurdo. Si yo fuera a matar a alguien en un ataque de ira, sería Ronald Porter. Fue la primera persona con la que me engañó. Después de Porter,
Hubo al menos 4 otros, y yo nunca tocamos un pelo de sus cabezas. ¿Estás diciendo que tengo informes de investigadores privados sobre ellos y no les hiciste nada? Vi la mirada en la cara de Paulson. El cartel decía, eres miserable. ¿Qué clase de hombre eres? Respondí Miller. ¿Te has divorciado alguna vez o conoces a alguien que lo haya divorciado? No. Y conozco a algunos. ¿Cómo salieron del divorcio? No muy bien, me temo que ese fue mi problema. Hice un buen trabajo para mí. Mi casa vale un poco más de 3 millones, y el negocio que trabajé como un burro para construir vale entre 10 y 12 millones. Es una fortuna sin culpa, así que incluso si atrapo a Melissa engañándome, ella obtendrá la mitad de todo. Tendría que vender la casa y el negocio, darle la mitad a Melissa y luego terminar pagando los costos judiciales y los honorarios del abogado, y probablemente terminar pagando la manutención de los hijos a la mujer infiel durante un año. Aún así, ese es un motivo tal vez, pero no sería. Tiene sentido para mí matarla y arriesgarme a ir a la cárcel cuando me desharía de ella gratis en 9 meses. ¿Cómo es que entraría en un fondo fiduciario cuando cumpliera 30 y eso es solo dentro de 9 meses? Eso es alrededor de 7 millones. Entonces tendríamos activos iguales y podría divorciarme de la mujer infiel y quedarme con todo lo que tengo. De hecho, matarla ahora me priva de una ganancia inesperada. Si hubiera esperado hasta los 30 para morir, yo habría heredado todo después de ella. Ahora todo ese dinero irá a un montón de organizaciones benéficas. Debería haber vivido con ella otros 9 meses. Nunca me dijiste cómo murió. 2 tiros en la frente. Turner recibió lo mismo. 2 balas en la frente, golpes dobles en la cabeza. ¿Te suena de algo? ¿Debería haberlo hecho? Mira a la esposa de Turner. Tiene una coartada impecable. No me extraña que lo hiciera. ¿Lo hizo? Mira a su familia. Su padre es Beto Genovesi, y si la mitad de lo que has oído sobre él es verdad, no tendrá ningún problema en encontrar a alguien que lo ayude a resolver el problema. Su hija favorita puesta delante de él, el honor familiar y todo eso no es un doble golpe en la cabeza, una señal de un golpe al estilo mafioso. Miller y Paulson se miraron entre sí y pude ver las ruedas girando. Miller me miró y preguntó, ¿puedes confirmar lo que estás diciendo? Tengo los informes del investigador privado sobre sus amantes y puedo darte el nombre de su abogado, y creo que puedes obtener la información del fondo fiduciario de él. La parte de Genov está en el informe de investigadores privados que obtuve sobre Turner. ¿Sabía tu esposa que estabas al tanto de sus actividades? No lo creo. Actué como un marido ignorante con ella, era muy buena en la cama y nunca me rechazó, y no iba a dejar de tener sexo hasta que tuviera 30 años, y no iba a jugar fuera del matrimonio y darle una oportunidad de atraparme y divorciarse de mí. No creo que tengamos más preguntas en este momento, pero por favor manténganos informados de su paradero en caso de que necesitemos hablar con usted de nuevo mientras bajaban el ataúd de Melissa al pozo. Miré a mi alrededor al MERS reunido y me pregunté si alguno de ellos tenía alguna idea de lo que había sucedido cuando me gradué de la universidad a los 20 años. No estaba listo para sentar cabeza todavía. Quería hacer algo emocionante, tomar algunos riesgos y disfrutar de la vida antes de establecerme en una vida de 9 a 5 con una esposa tipo June Cleaver, una casa con una cerca de tablas y 2 o 3 hijos. Clinton estaba enviando tropas a Bosnia, y era inevitable que hubiera algo de emoción, así que me uní al ejército. Ni siquiera pasé por el entrenamiento básico. En la tercera semana del entrenamiento básico, algunos payasos de mi pelotón decidieron que necesitaban enseñarle modales a un chico universitario, y me organizaron una fiesta. Estaba en la ducha cuando sucedió con una manta sobre mí y varios tipos sujetándome. Debí haber estado indefenso cuando empezaron a golpearme con calcetines llenos de barras de jabón. Nunca he practicado artes marciales y ni siquiera sé por qué lo hice. Lo que hice fue probablemente algo que vi en una película y subconscientemente recordé. Moví el pie, no pateé, sino que lo moví con fuerza, de derecha a izquierda, y le di un golpe en las piernas a uno de los tipos. Cayó y se golpeó la cabeza en el suelo de la ducha, y uno de los otros dijo, «Dios, está sangrando», y uno de los tipos me soltó para agacharse y revisar al tipo en el suelo que aflojó el agarre sobre mí, y otra patada alcanzó al otro tipo que cayó al suelo.
De repente, los tipos que me sujetaban no fueron suficientes, y retrocedí de los que estaban, y salí arrastrándome de debajo de la manta. Dos de los hombres estaban en el suelo, y un tercero estaba inclinado sobre ellos, y los dos que estaban de pie me miraban con miradas que decían, «Vaya, así no se suponía que pasara». Agarró a uno de ellos por el brazo y lo arrojó de cara contra la pared de la ducha y se cayó. El otro tipo comenzó a tambalearse hacia atrás, mientras que el tipo, que estaba de rodillas, comenzó a levantarse y decidió que prefería caerse que levantarse. Le di un golpe en la cara con la rodilla y vi sangre salir de su nariz rota, y cuando empezó a caer le di una patada fuerte en las costillas con el talón del pie. Me dirigí hacia el tipo que todavía estaba de pie, pero se dio la vuelta y corrió. El primer tipo que saqué del camino no se movía, pero el segundo sí, así que caí de espaldas. Le agarré la cabeza y la estrellé contra el suelo. Para entonces los sargentos del pelotón ya estaban allí. El sargento Marks vio la manta y los calcetines llenos de jabón e inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Traté de pasar junto a él y me preguntó, ¿a dónde iba? Hay otro y voy a buscarlo. No, traté de pasar junto a él y dijo, para Thomas, no sé cómo lo hiciste, pero no va a ser tan fácil. Ahora, conmigo, quédate ahí parado mientras resuelvo las cosas. Todo se resolvió y me encontré bajo custodia en mi casa. Segundo día allí me convocaron a la habitación, donde el capitán estaba sentado en el escritorio en el camino desde mi celda a la habitación. El policía que me acompañaba me dijo que debía ir en seto a 6 pies frente al escritorio, saludar y decir soldado Thomas se presenta como ordenado y mantener el saludo hasta que fue devuelto. Me di vuelta, me detuve frente a la mesa y dije soy soldado Thomas, no has olvidado nada, no creo que lo que olvidaste fue el saludo. No he olvidado el saludo, señor, ambos son una señal de respeto y no tengo respeto por las personas que me tratan como me trataron solo porque me estaba defendiendo. Pusiste a 4 personas en la enfermería, eso no te molesta en absolutamente. Lo único que me molesta es que el sargento Mark no me dejó alcanzar al quinto. ¿Qué se necesita para que comiences a decir señor? Tienes que ganarte mi respeto. Ahí es donde mi larga asociación con el teniente capitán mayor coronel John Smith, o como sea su verdadero nombre y rango, es aparentemente mi opinión. La actitud de no hacer prisioneros era algo que interesaba a cierta parte del ejército de los Estados Unidos. Me sacaron del entrenamiento básico y me enviaron a un lugar no revelado, donde pasé por un entrenamiento por el que muy pocos otros reclutas pasaron. Aprendí a usar pistolas, cuchillos, palos y piedras. Aprendí a abrir cerraduras y automóviles, crear identidades falsas, volar aviones pequeños, pilotear botes pequeños y más. Y luego me liberaron. El juramento que hice cuando me alisté fue defenderme de todos los enemigos extranjeros y nacionales, pero la parte extranjera nunca se incluyó. Te sorprendería saber cuántos enemigos internos tenía Estados Unidos y nuestra forma de defendernos de ellos era eliminarlos. Ahogamientos accidentales, caídas por escaleras y cuellos rotos, accidentes automovilísticos. Estas son solo algunas de las formas de lidiar con estos problemas. Hacer este tipo de trabajo tiende a hacerte paranoico. Empiezas a preguntarte qué te va a pasar si la operación sale mal, qué pasa si necesita... De rodillas comenzó a levantarse y decidió que prefería caerse que levantarse. Le di un golpe en la cara con la rodilla y vi sangre salir de su nariz rota, y cuando empezó a caer le di una patada fuerte en las costillas con el talón del pie. Me dirigí hacia el tipo que todavía estaba de pie, pero se dio la vuelta y corrió. El primer tipo que saqué del camino no se movía, pero el segundo sí, así que caí de espaldas. Le agarré la cabeza y la estrellé contra el suelo. Para entonces los sargentos del pelotón ya estaban allí. El sargento Marks vio la manta y los calcetines llenos de jabón e inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Traté de pasar junto a él y me preguntó, ¿a dónde iba? Hay otro y voy a buscarlo. No, traté de pasar junto a él y dijo, para Thomas, no sé cómo lo hiciste, pero no va a ser tan fácil. Ahora, conmigo, quédate ahí parado mientras resuelvo las cosas. Todo se resolvió y me encontré bajo custodia en mi casa. Segundo día allí me convocaron a la habitación, donde el capitán estaba sentado en el escritorio en el camino desde mi celda a la habitación. El policía que me acompañaba me dijo que debía ir en seto a 6 pies frente al escritorio, saludar y decir soldado Thomas se presenta como ordenado y mantener el saludo hasta que fue devuelto. Me di vuelta, me detuve frente a la mesa y dije soy soldado Thomas, no has olvidado nada, no creo que lo que olvidaste fue el saludo. No he olvidado el saludo, señor, ambos son una señal de respeto y no tengo respeto por las personas que me
Tratan como me trataron solo porque me estaba defendiendo. Pusiste a 4 personas en la enfermería. Eso no te molesta en absolutamente. Lo único que me molesta es que el sargento Mar no me dejó alcanzar al quinto. ¿Qué se necesita para que comiences a decir, señor, tienes que ganarte mi respeto? Ahí es donde mi larga asociación con el teniente capitán mayor coronel John Smith, o como sea su verdadero nombre y rango, es aparentemente mi opinión. La actitud de no hacer prisioneros era algo que interesaba a cierta parte del ejército de los Estados Unidos. Me sacaron del entrenamiento básico y me enviaron a un lugar no revelado, donde pasé por un entrenamiento por el que muy pocos otros reclutas pasaron. Aprendí a usar pistolas, cuchillos, palos y piedras. Aprendí a abrir cerraduras y automóviles, crear identidades falsas, volar aviones pequeños, pilotear botes pequeños y más. Y luego me liberaron. El juramento que hice cuando me alisté fue defenderme de todos los enemigos extranjeros y nacionales, pero la parte extranjera nunca se incluyó. Te sorprendería saber cuántos enemigos internos tenía Estados Unidos y nuestra forma de defendernos de ellos era eliminarlos. Ahogamientos accidentales, caídas por escaleras y cuellos rotos, accidentes automovilísticos. Estas son solo algunas de las formas de lidiar con estos problemas. Hacer este tipo de trabajo tiende a hacerte paranoico. Empiezas a preguntarte qué te va a pasar si la operación sale mal, qué pasa si necesita